técnicos, mecánicos y mecánicas, tenemos al Laguna para hacerle ya lo que os dije en el vídeo anterior. Ya tenemos aquí un kit para sustituirle el filtro de partículas y el sistema de escape del filtro de partículas completo. Lo que vamos a hacer es meterlo para adentro y empezar a desmontar y colocarle el nuevo filtro de partículas para solucionar el tema y así ya terminamos con el problema que nos aparece continuamente de la inyección revisar, que es el filtro de partículas que ya está tan sumamente deteriorado que ya nos pide sustituirlo ya. Y aquí nos viene compuesto el kit. Lo sacamos ya del coche. Vale. Vamos a abrir. Vaya hombre, ahora. Vaya. Al tener una mano sola para hacerlo, vale. Vamos a acostar la caja. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el filtro que nos viene completito. Parte trasera, la parte delantera que nos viene con los amortiguadores y las diferentes uniones para hacer la instalación correcta. Ya he preparado el kit, que lo tengo aquí, como podéis ver. Aquí tengo el filtro de partículas, más arriba tengo el resto del tubo, como veis por aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es, principalmente, para curarnos en salud, escoger una llave de la 10. Vamos al maletín. En este caso vamos a coger una 10 de tubo. Y vamos a aflojar. Bueno, aflojar no. Desconectar uno de los bornes para evitar que nos dé errores después, porque deberemos de soltar, que os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos abajo, mirad, aquí debajo, a ver, vamos aquí debajo del coche, el que os decía, la primera entrada, que es aquí, es donde va el sensor. Aquí es este tubo que es el que manda. A ver si os lo puedo... A ver. Ahora, este tubo que veis aquí tiene una entrada que pasa el gas para que al motor, a un sensor. Y por delante, no sé si lo podréis apreciar, veis, hay un sensor, el sensor, y por otra parte hay otro tubo como este, que a ver si... Mirad, no sé si lo podéis ver ahí, que es que lleva una abrazadera, y ahí tenemos que soltar también ese tubo y los correspondientes sensores. Como los tenemos que destornillar, tendremos que también quitar este guarnecido que está aquí debajo para sacar lo que es el cable, desenchufarlo y poder maniobrar perfectamente para poder sacar el sensor con todo el sistema de escape, ya que tenemos que es completo el sistema de escape, es la transparente, como podéis ver, y el nuestro viene en dos trozos. Si no tenéis masilla para el sistema de escape y tenéis un soldador de hilo para acero inoxidable, podéis también lo que es coger, sacar el antiguo y alinearlo perfectamente, soldarlo en redondo y así, o utilizar los que son las abrazaderas que viene con la pasta, que es una pasta térmica para sistemas de escape, que es echar, lo metéis, apretáis y esperáis a que seque y ya está, y listo. Bueno, ahora voy a seguir desmontando y os grabo.
Mira, aquí tenemos el primer conector. Es tan simple como este es el del filtro el detector. Ahí lo limpiamos un poco. Ya está, uno fuera. Soltamos aquí. Para evitar dañarlo. Iremos a buscar una llave. Y después a continuación iremos a por el segundo sensor. Que está bastante metido dentro del motor. Lo podéis ver, es aquel azul que está ahí al fondo. Tenemos que meter la mano y intentar soltarlo para poder sacar lo que es el filtro de partículas y que nos deje hacer el trabajo bien. Bueno, vamos a seguir. Si sois amañosos, el sensor, no sé si podréis ver, a ver si me deja, ahí abajo, lo podéis ver. ¿Lo veis ahí abajo? El conector, justamente ahí está el conector que tenemos que soltar de la parte delantera del filtro de partículas. Vamos a ver si lo soltamos. Vamos a ver si podemos. ¡Ay! Para que podáis ver el desmontaje. No sé qué tamaño será la llave ahora mismo. Está 13. A ver. Calculad que estoy debajo del coche y no tengo casi espacio para mí. Así que haceros una idea. No sé si podréis ver. Ya he podido aflojar el primer soporte. El filtro de partículas. Si tenéis llaves de estas, que son de carraca, por una parte son fijas y por otra parte son carracas, son cojonudas para esto, para estos huecos. Si no tienen mucho espacio para trabajar. Y aparte volvemos por aquí. También influye que seáis un poco flexibles. Vale, ya está. Ya está pasado. A ver, tenemos el otro tornillo. Y para ahí. Vale. Tenemos que el sensor. Que ahora mismo voy a hacerlo porque no veo nada. A ver, esto lo coloco por aquí arriba para evitar que me lo cargue. Ahí. Vale. Vale, ya veo dónde está y cómo está. Adelante de todo.
Aquí no me... Vamos a ver, hombre. Ah, vale. El pulsador está por acá. Vale. Perfecto. Bueno. Pues como podéis ver, no lo habréis visto, ya he podido quitar. Ahí tenéis el otro cable que va conectado al sensor ahí arriba. Y a continuación voy a empezar a soltar lo que son estas. No sé si os podréis ver, a ver. Sí. Esta es con un pequeño destornillador que yo intento con una llave, pero no se puede. Así que vamos a ver si encontramos un destornillador. Y con un destornillador, no. Calculad que yo tengo muy poco hueco debajo del coche, y eso que he subido con un gato. Si tenéis un trastero, un garaje, no sé si podría. Ahora mismo no lo veo. Ay, si podéis ver. Sí, creo que sí. Ahí. Vale. La grapita esta. Dándole poco a esta. A ver, hombre. Se resiste un poco, pero... Ahora. Ya está. La extraemos. Uno ya está. Ahora nos queda el otro sensor. Por aquí. Tenemos a ver si encuentro el conector de la manguera. Ay, a ver. Sí. Lo tenemos aquí ubicado. Ahí. No sé si lo podéis ver. A ver. Ahí, donde veis ese plateado, ahí tenemos otro conector que tenemos que sustituir, que sacar. Vamos a quitarle la tuerca de la manguera del sensor de partículas. He utilizado este, que yo aquí no podía entrar con la mano. Este es flexible y utilizó una llave del 6, un vaso de 6 milímetros. No sé si lo podréis ver. A ver si me deja. No me deja entrar. A ver, ahora, ¿veis? De 6 milímetros para poder aflojar el tornillo a través del sensor del filtro de partículas. Pero bueno, a continuación seguimos desmontando. Ahora tenemos que sacar lo que son los anclajes que van al flexible de la parte delantera del escape. Ahí, no sé si os podréis ver, ahí tenéis uno. Ahí tenéis un perno y el otro está en la parte contraria, por la parte de acá, que está también no está muy accesible, pero bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Veis? No sé si lo podéis ver ahí arriba. Bueno, a ver, a desmontar. He podido sacar el tornillo, no sé si lo podréis ver. Está ahí, mirad. El de esa parte. He podido sacar el perno de ahí. Y he podido sacar también el perno de esta parte, que como veis, podéis ver. A ver si me deja. No me deja.
si os lo puedo enfocar, hombre. Ahí. ¿Veis? Y he podido estar externo. Ahora tengo que ir a la parte trasera y soltar el silencioso. A ver, tengo que soltar el silencioso de la parte trasera. Ya he soltado la parte trasera del escape. Mirad, ahí está. Ya lo he soltado. Ya lo que voy a sacar es toda la línea de escape. Tengo que levantar adelante. Ahí, adelante. Sacar lo que es el filtro de partículas. Levantar para arriba un poco porque tiene un soporte que lo ancla al subchasis. Levantar, desplazarlo un poco para adelante para poder extraer lo que es el tubo completo. Y a continuación lo que haremos es coger las conexiones de los tubos que conectan con manguera y los sensores y trasladarlos al nuevo filtro de partículas. Antes de continuar con todo, lo primero que tenemos que hacer es sacar las conexiones y los sensores para no dañarlos. Bueno, vamos a ir a hacerlo. A ver, para aquí está. Vale. Que me parece que es una 13. A ver, sí, creo que es una 13. No, va a ser una 14. Vamos a ver si puedo grabároslo al mismo tiempo. Pues va a ser... Tenemos que sacar el delantero y el otro sensor que va por la parte delantera y montarlos en el nuevo filtro de partículas. Lo desmonto y os lo grabo, ¿vale? Ante lo visible, que no puedo por la curvatura, que no me deja sacarlo, y quiero salvar el sensor de oxígeno, tengo este juguetito para cortar el tubo escape. ¡Hala! A cortar. Ya os grabo. Voy a enseñaros cómo está el filtro de partículas y si os recordáis el último vídeo que subí que os enseñé el tutorial de cómo hacer con el ordenador, los pasos que se hacen en el ordenador, claro, con el motor ya caliente, eso ya os lo comenté en el vídeo anterior, tiene que estar el motor caliente, si no, no va a dejar de hacer la regeneración del filtro de partículas. Pero mirad, no sé si lo podréis ver, pero bueno, vamos a buscar la linterna y mirad. Está colmado. A ver si... ¿Veis? Eso es todo el hollín, carbonilla, ceniza, como queráis llamarle, que está dentro del filtro de partículas y no hace tanto que se le hizo una regeneración. Y como no puede escupirlo, no puede echarlo fuera, el coche no puede hacer la regeneración y por esa razón hemos tenido que sustituir el filtro de partículas. Bueno, vamos a seguir desmontando y colocándolo todo en el nuevo filtro de partículas. Es el tubo, uno de los tubos de entrada. Este es uno de los sensores de oxígeno, este es el delantero, es el sensor de temperatura, el sensor de oxígeno trasero y el sensor de temperatura trasero. De otro sensor, de los tubos que hemos desconectado en la parte inferior del filtro de partículas que deberemos conectar a su montaje. Y bueno, ahora ya estamos colocando ya lo que es el taco de amortiguación del filtro de partículas que venía en el kit con los tornillos restantes y el sello correspondiente que va colocado aquí. Como podéis ver, gran diferencia de uno al otro. Como veis, esto ya va cogiendo forma. Ya hemos puesto el taco del amortiguador. Tendremos que centrarlo un poco. Ahí, que bueno, que tiene movimiento para que lo podamos centrar. Aquí tenemos una de las entradas por donde entra los gases al sensor que tenemos, que entra el gas,
en el fan delantero, el del fan trasero, el sensor de oxígeno en la parte trasera y el sensor de oxígeno en la parte delantera. Como podéis ver, ya tenemos la mitad del sistema colocado. Este kit viene en dos partes, en cambio el de origen venía solamente en una pieza, que la hemos tenido que partir, como habéis visto, si no, no podíamos sacarlo. Así que ahora lo que vamos a hacer es montar la parte delantera, asegurarla, y a continuación colocaremos la parte trasera y continuaremos sellando lo que es la parte central y uniéndola con la parte trasera y con la junta que la tenemos por aquí posada, que ahora mismo no la... Ah, mirad, la tenemos aquí. Aquí tenemos la junta de unión que une las dos partes, que le tendremos que echar pasta, el sellador especial para tubos de escape, para las juntas, para evitar que se nos salga por aquí el hollín y nos digan algo en ITV. Pero bueno, ya tenemos el nuevo, presionaremos y a continuar. Bueno, seguimos. Antes de montarlo, para que lo veáis, aquí tenéis, el filtro de... Aquí tenéis las entradas, aquí tenéis sistema, la entrada de admisión al escape, la salida de escape, ahí la tenéis. Continuamos. Ahora la parte trasera, ahora tenemos el otro sistema que deberemos conectar. Ahora mismo iremos conectando, ¡ay, que me trabo! Aquí al coche. Bueno, vamos a poner el filtro, el sello central y ponerle ya lo que es el filtro de partículas en su lugar. Bueno chicos, a ver, como podéis ver, ya he podido anclar el tubo de escape en la parte superior, ya he atornillado ahí la otra parte, y ahora lo que vamos a hacer es ponerle lo que son las conexiones. La primera, la de aquí, que tenemos que después crimpearla, cerrarla, el sensor está aquí en la parte delantera, ahí la otra manguera que le tenemos que poner un brazo, mira, aquí tenemos que sacar el cable del sensor que lo tenemos aquí delante, que conectamos. ¿Dónde está? Aquí. A ver si me lo puedo conectar. No, es que no puedo hacerlo. A ver si... Ahí. Sí, ya está conectado aquí. Ahora falta que conectemos el delantero. Ya tenemos aquí la chapita, no sé dónde está la chapita de plástico. Y hemos cerrado. Ahora nos falta poner los tornillos de seguridad aquí. Los tenemos por ahí. Los tenemos conectado casi todo el tubo de escape. Nos falta echarle la pasta sellante y cerrar la parte trasera, porque ya hemos colocado aquí, ya veis aquí el otro sensor que lo tenemos ya enganchado. Cerramos bien para que no se nos vaya. Ahí queda el cable ya cogido del filtro sensor de temperatura. Aquí tenemos el otro sensor del filtro de partículas, que detecta lo que es el contaminante, lo que es el hollín, y la parte delantera lo mismo, la saturación del filtro de hollín. Y bueno, vamos esperando, seguiremos montando ya para terminar. Ahora lo que vamos a hacer es colocar los tornillos que están ahí y ahí, poner las tuercas nuevas que tenemos, que son estas, que son de acero inoxidable, que es para térmica. Y bueno, todo este ya está conectado también, conectado el sensor de temperatura, ya tenemos conectados los tubos. La parte delantera también tenemos conectado el sensor de oxígeno, y nos falta ponerle la grapa al sensor que absorbe la cantidad de CO2 o carbonilla o ceniza
para determinar qué cantidad está entrando al filtro de partículas. Bueno, chicos, no os pude grabar esto que es el final de la estación del sistema de escape con filtro de partículas. Cuando tengáis montado lo que es el filtro de partículas, en el kit de sustitución para filtro de partículas de nuevo, hay aquí una abrazadera y aquí otra, que une estas dos partes. Tenéis que echarle pasta sellante para sistemas de escape. Aquí tendréis que, en el nuevo kit, tendréis que echar aquí la pasta alrededor y en esta parte también. Y en lo que es en el escape, al final, en el silencioso trasero, tendréis que echarle pasta también en esta parte y con la abrazadera que trae el kit, que es como este, uniríais lo que es el silenciador con el resto de la línea de escape. Pero acordaros de echar la pasta aquí, que ya os enseño ahora en un momento la pasta. Echar pasta aquí, echar pasta en esta parte, que cuando compréis el kit de escape siempre os trae el sistema de escape partido en dos trozos, así que tendréis que echar pasta aquí y con la abrazadera que une ambas partes, sellar y apretar la abrazadera con el correspondiente llave de carraca o llave de mano. Bueno, ahora os enseño la pasta y espero que os haya gustado el vídeo. Antes de que se me olvide, tanto los sensores de oxígeno como los sensores de temperatura en el nuevo kit no vienen, así que tendréis que quitar el antiguo sistema de escape, el de oxígeno y el del filtro de partículas y el sensor de temperatura en el fan delantero y trasero, que aquí tenéis también lo que es la entrada del sensor de oxígeno, aquí el sensor de temperatura del fan. Y bueno, y en el nuevo kit os vendrá con un taco, como veis aquí en el caso de ser Renault Laguna fase 2, que es un taco de soporte que os viene montado con tornillo aquí, otro tornillo aquí y otro aquí, que os ya os trae el kit nuevo, 5 tornillos para sustituir tanto este, que viene en el taco de amortiguación, como los dos laterales que van al chasis del coche, y otros dos que van justamente al sistema de colector de escape, que vienen para sustituir lo que son los tornillos que vienen en ambas partes, aquí y aquí, los que anclan contra el flexible. Y os viene también con un sello, el nuevo kit viene con un sello para poner aquí, para unir al flexible del sistema de escape. Bueno, os enseño la pasta y a continuación ya. La pasta que utilicé para el montaje del sistema de escape fue esta, que es para sellar lo que son las juntas donde van las abrazaderas que unen ambas partes del sistema delantero y trasero del escape al silencioso, que también tenéis que poner un poco de pasta para sellar lo que es la junta entre el escape y el resto del tubo de salida. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, darle a la campanita o me dais un like. Y bueno, espero que os haya gustado. Chao.